Bienvenidos a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de los expertos retornados que pertenecen al programa PMD, Programa de Migración y Diáspora de la GIZ. Hoy tenemos un invitado bastante especial, Vladimiro Rincón, un médico científico con una gran trayectoria en Europa y Latinoamérica, que está generando unos avances muy interesantes en la ciencia y que tenemos el privilegio de tener con nosotros en Somos Brückenbauer, Somos Puentes. Te saludamos, Vladimiro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para todos los que están escuchando este programa tan interesante del PMD. Bueno, claro que sí. Empezamos nuestra entrevista y queremos de entrada preguntarte cuál es la relación de Vladimiro con Alemania, ¿dónde surge? Bueno, inicialmente fui afortunado, obtuve una beca para estudiar en Alemania, una beca de doctorado. Gracias a esa beca pude estar haciendo mis estudios de doctorado en el área de inmunología del cáncer. Y fue una beca pues muy especial para mí porque llegué a un pueblo pequeño para los estándares colombianos, una ciudad pequeña, pero una ciudad pues, extremadamente hermosa, que es la ciudad de Würzburg, que es una ciudad vinícola por excelencia y que afortunadamente me recibió de una manera muy cálida porque la gente de Unterfranken, que es la región donde yo llegué ahí en Baviera, se caracterizan por ser extremadamente amables y muy abiertos. Y pues no fue la excepción conmigo. Inmediatamente llegué, me acogieron de manera muy amable y rápidamente sentí ese calor que me ayudó a ese proceso de integración rápido, ahí en esa zona tan bonita de Baviera, en Alemania. Introduzcámonos un poco en ese momento de tu vida, Vladimiro. Cuéntanos cuáles fueron las primeras impresiones en Alemania y también descríbenos de pronto un día convencional de rutina tuya en Würzburg. Bueno, yo llegué a finalizando noviembre, comenzando diciembre, una época pues bastante fría para una persona que poco o nada había vivido en un clima eh, de tipo invernal en Europa. Y yo llego un sábado y yo pues acostumbrado a que, bueno, listo, el domingo voy a hacer mercado. Eso fue una de las primeras impresiones. Y yo salí en la típica Baviera a principios de los años 90, perdón, al principio de los años 2000, y todo estaba cerrado. Lo único que había abiertos eran una que otra tienda pequeña en la estación de trenes y tocó caminar hasta allá para poder comprar algo de comer. Entonces esas fueron las primeras impresiones. Después me explicaron que como Baviera en ese momento tenía una ley católica bastante estricta en la cual no permitía abrir los supermercados los domingos. Ya pues la situación ha cambiado un poco y estas restricciones se han flexibilizado, pero fueron realmente muy curioso que los domingos no abrieran absolutamente nada. Entonces se podrán imaginar que el desayuno que fue el almuerzo y la comida de ese primer domingo en Würzburg, ¿no? ¿Cómo llegaste a Alemania, Vladimiro? ¿Llegaste con familia? ¿Llegaste solo? No, yo en ese momento pues todavía era por debajo de los 30 años, entonces no había conformado a familia como tal, solamente pues mi madre había quedado acá en Colombia en ese momento
y yo me fui a hacer mis estudios de doctorado y aventurar, por supuesto, ¿no? Entonces llegué realmente con toda la disposición de trabajar al máximo y por supuesto también de conocer y devorarme esa cultura, no solamente alemana, sino la europea, ¿no? Con muchísimas ganas de aprender, visitar museos, conocer un montón de cosas que pues, uno siempre había escuchado acá en Sudamérica, pero pues, no había tenido la oportunidad de conocerlas de cerca y en vivo en Alemania. Entonces yo viajé solo, soltero, y pues con todas las ganas de conocer nuevas culturas, nueva gente, y pues se pueden imaginar, ¿no? Una persona cerca de los 25, 26 años, pues tiene un mundo abierto por delante y una energía tremenda para devorárselo, ¿no? Muchas gracias, Vladimiro. Queremos conocer un poquito esa vida social, cómo comenzaste la vida social, dónde comenzaron esas primeras amistades en Alemania y qué sitios recurrías aparte de museos. Bueno, yo tuve la suerte que la Universidad de Würzburg era una universidad con un sentido internacional muy amplio y tenía un club de anfitriones que era conformado principalmente por esposas de profesores de la universidad y algunas también profesoras de la universidad. Entonces ellas, cuando yo llegué al guest house de científicos de la Universidad de Würzburg, inmediatamente el miércoles siguiente yo llegué y asistí a las primeras reuniones. Y eso fue como realmente me abrió completamente el panorama porque fue inmediatamente integrarme no solamente con estas señoras que organizaban las reuniones, que eran todas alemanas, sino también con todos los vecinos de un edificio de 20 pisos que estaba lleno de científicos internacionales. Entonces, casi que de inmediato hubo una integración transnacional muy interesante con gente de África, con gente de Europa, con gente de Asia y algunos suramericanos también. Y pues obviamente con los anfitriones que eran alemanes. Entonces ellas hacían actividades académicas, hacían tours por la ciudad, hacían visitas a otras ciudades o pueblos cercanos a Würzburg. Como todos ustedes saben, Baviera tiene unos atractivos turísticos y unas bellezas paisajísticas súper interesantes. Entonces, esos 3, casi 4 años que estuve en Würzburg fue una actividad cultural muy intensa, aparte de la actividad científica muy intensa que tenía en el trabajo, ¿no? Entonces, en el día trabajaba y en las noches, los días miércoles y los fines de semana, siempre teníamos una actividad cultural para realizar. Entonces fue excelente, fue uno de los mejores momentos que tuve en Alemania y fue una bienvenida súper cálida. Vladimiro, ¿cómo se financió esa primera estadía en Alemania? La estadía fue patrocinada o era una beca del gobierno alemán a través de Deutsche Gemeinforschung, que es como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el homólogo colombiano. Era una beca para estudios de doctorado y era muy interesante porque era lo que en ese momento se llamaban los colegios de graduados. Eran de profesores en cierta área, en este caso pues era el área de infección y cáncer, y había muchos profesores de diferentes facultades de la Universidad de Würzburg y nosotros teníamos hermandad con la Universidad de Umeå. La Universidad de Umeå es en el norte de Suecia, cerca al Polo Norte, donde inicia el Polo Norte, y nosotros teníamos que estar en constante comunicación y trabajo en conjunto y viajes a Suecia. Entonces, realmente que aparte de toda la bienvenida, aparte de toda la parte cultural, pues la diversidad y los viajes a Suecia fueron supremamente interesantes. Sobre todo mi tema era un tema muy aplicado a la seguridad nacional. Ustedes se van a preguntar por qué, pero a la seguridad nacional sueca era un tema bastante implicado con eso, sobre todo la parte de bioterrorismo para ellos. Y pues afortunadamente también tuve la oportunidad de conocer la Universidad de Umeå y también las instalaciones del ejército trabajando en sistemas de bioseguridad bastante altos para trabajar en esas protecciones biológicas contra cualquier tipo, o en especial contra un tipo especial de agente patógeno que es de alto interés en esa zona de Escandinavia. Ok, Vladimiro, ¿y con qué conocimientos de alemán llegabas? Realmente, en ese momento el requerimiento de la beca era principalmente el inglés, entonces llegué con conocimientos
intermedios de inglés y con conocimientos casi que nulos de alemán. La promesa era que pues, yo de manera muy juiciosa me iba del trabajo a la universidad a tomar el curso intensivo de alemán, que pues duró casi unos 3 años, porque pues era apenas 2 veces por semana. Y poco a poco fui tomando los cursos, pasando y aprobando los niveles de alemán y complementando el alemán con el inglés. Entonces, esa fue la forma en la cual pues la integración llegó mucho más con gente por fuera de la universidad que no tenían mucho contacto con la universidad y pues tampoco tenían mucho manejo del alemán. Entonces, gracias a esos cursos y a esa dedicación, esos 2 días por semana en la noche, pude adquirir los conocimientos de alemán que actualmente tengo. Qué interesante, o sea que sí pudiste aprender alemán porque, como podemos ver en tu hoja de vida, viviste muchos años en Alemania. Me imagino que ahorita lo hablas muy bien. Sí, bueno, el alemán es un idioma que, como mismo Goethe decía, nunca, la vida es muy corta para aprender alemán perfectamente, pero es un idioma apasionante, realmente es muy rico literalmente y gramaticalmente tiene una complejidad que pues se vuelve un reto, sobre todo para la estructura mental es muy interesante porque yo no sé si ustedes saben, pero el aprender idiomas hace conexiones en el cerebro que no se harían de ninguna otra manera. Entonces eso ayuda también a fortalecer a las estructuras sinápticas en el cerebro. Entonces eso me apasionó muchísimo del alemán, la dificultad del alemán. Entonces le puse mucho empeño y por supuesto, pues cuando uno llega a Alemania soltero, hay algunas formas mucho más efectivas de aprender el idioma. Entonces, por supuesto, una de ellas es conseguir una novia alemana y una familia alemana que lo acogiera como el hijo adoptivo. Entonces, eso también ayudó muchísimo a aprender el idioma y pues las costumbres también, ¿no? Estar mucho más insider en las costumbres alemanas. ¿Cómo es esa sensación de pertenecer y de no pertenecer al mismo tiempo? Pues yo realmente, o sea, yo les confieso que siempre me sentí muy bienvenido en todas las instituciones y en todos los pueblos, ciudades y lugares a donde fui, ¿no? Realmente siempre conté con mucha suerte de haber contado con huéspedes muy calurosos, muy afectivos, en los cuales inmediatamente me abrieron las manos y los brazos, perdón, y lo hicieron muy fácil. Debo confesarlo, sé de muchas otras historias que ha sido mucho más difícil. De pronto, pues no sé, yo creería que el llevar siempre una sonrisa, el ser un trabajador incansable, el mostrar rápidamente resultados, así fueran resultados adversos en la parte laboral, eso hacía que mucho más fácilmente pudiera integrarme a los equipos de trabajo. Y pues eso es una filosofía que siempre llevé adelante y que yo creo que un poquito de la cultura paisa me ayudó mucho más a reforzarlo porque los paisas son muy echados para adelante, la gente que vive en Antioquia, y esos años que viví en Antioquia fueron bastante difíciles, pues en cuestiones económicas, principalmente en cuestiones económicas, entonces tocó lucharla muchísimo y pues inmediatamente yo salí de Antioquia, yo llegué a Alemania y ya pues yo iba como entrenado a superar esas adversidades y llego yo a Alemania, ya no tenía tantas dificultades económicas y ese montón de gente súper amable queriendo mostrarme todo lo bonito que tenía Alemania culturalmente, pues eso lo hizo muchísimo más fácil, ¿no? Yo creería que eso fue una de las claves que llegué a un lugar en el cual querían que el extranjero se sintiera cómodo y aprendiera a apreciar y amar al país donde había llegado para que pudiera responderle de igual manera. Yo creo que esa fue la clave. Yo inmediatamente, después de ese domingo que no pude comer bien, ya el lunes me sentí como en casa, desde mi jefe, los compañeros de trabajo y demás lo hicieron mucho, mucho más fácil. Cuento con mucha suerte, lo confieso, cuento con mucha suerte porque he escuchado de muchísimos extranjeros que han llegado a Alemania y han contado con muchas dificultades, comenzando por el AM, ¿no? La alcaldía que te da los papeles de
del pasaporte y la quedada y la visa y demás han tenido unas dificultades grandísimas. Yo debo confesar que realmente nunca sentí, pero probablemente por ese padrinazgo tan excelente que tuve a través de la universidad y de esta asociación del Guest House, ¿no? De la casa de huéspedes de la universidad, que me lo hicieron todo muy fácil, muy fácil. Yo confieso que en Alemania nunca sentí una dificultad que no hubiera sido fácilmente superable con de pronto un par de reuniones o un par de cartas, pero así que haya sentido que el sistema o la burocracia alemana estuviera contra mí, nunca lo sentí afortunadamente. Doctor, un consejo para las personas que nos están escuchando y sienten en esa brecha o del idioma o de las costumbres una gran dificultad para realizar pues un sueño o para por lo menos comenzar a realizarlo, digamos, estudiando en el exterior. Un consejo para estas personas que nos están escuchando que se sienten limitadas por estas barreras. Yo creo que la actitud es muy importante. Obviamente el trabajo arduo y el mostrar resultados desde el país de origen es fundamental. O sea, ser o estar dentro de los mejores es algo que es una muy buena referencia para cuando vas a buscar un apoyo económico tipo beca o tipo stipendium por cualquier agencia de cooperación alemana o internacional. Y segundo, pues la actitud, ¿no? La actitud, muchas dificultades van a aparecer en cualquier minuto. O sea, desde el buscar el hospedaje hasta tomar el tren, eh, pueden ser catastróficos cuando una persona no conoce bien el sistema y está llegando a un país completamente nuevo que funciona completamente diferente a como funciona acá en Sudamérica, en Asia o en la misma África. Entonces, la actitud es fundamental. Siempre prever muy bien, planear muy bien las cosas y estar muy abierto al cambio. Quiere decir, tú no puedes llegar a un país con una cultura completamente diferente, con un idioma completamente diferente, pensando en que ellos tienen que acoplarse o amoldarse a tu forma de vida. Es antes, por el contrario, estar siempre abierto, siempre dispuesto, con una sonrisa muy grande en la cara, a trabajar muy fuerte para demostrar que tú llegaste a un lugar donde vas a aportar, donde tú vas a colocar un granito de arena para ayudar a resolver un problema. Y yo creería que eso es fundamental. La gente en Alemania y en cualquier parte del mundo aprecia mucho eso, aprecia el trabajo arduo, aprecia la disciplina, aprecia las ganas de aprender, aprecia las ganas de integrarse rápidamente a la sociedad y te hacen la vida mucho más fácil. Sí, por supuesto. Yo creería que esas son como unas claves muy importantes que tú tienes que estar muy abierto al cambio y acoplarte lo más pronto posible y no esperar que un país completo o un sistema completo se acople a tu forma de vida y a lo que tú quieres, ¿no? Siguiendo esta misma línea, pues y ya entrando en materia también de como de lo que es el oficio de investigador, de médico, nos gustaría que le cuentes a la audiencia pues en qué consiste tu trabajo. Sabemos que es muy extenso, pero que nos cuentes a grandes rasgos pues qué has estado haciendo en los últimos, estamos en el 20 en el año 22, esta experiencia empieza en el 2000, en estos últimos 20 años, ¿qué ha pasado? Bueno, han pasado un montón de cosas, es mucha agua que ha pasado debajo de ese río, pero, perdón, debajo de ese puente, pero vamos a tratar de construirlo igual que este podcast, ¿no? Llegué a Alemania, pues muy apasionado siempre del área de la inmunología, que estudia cómo el cuerpo se defiende ante infecciones, ante el cáncer y demás. Y pues empecé a trabajar de la mano. Llegué a un instituto, también tengo que confesarlo, donde pues habían unos científicos muy reconocidos en Alemania y con mucha trayectoria. Entonces fue una experiencia súper enriquecedora que me enseñaron muchísimas cosas y reforzaron muchos conocimientos que he adquirido también en la Escuela de Inmunología de la Universidad de Antioquia, que también es muy importante y muy buena acá en Colombia. Y duré casi 4 años allá trabajando, viajando a Suecia, tratando de entender algunos fenómenos en el área de cáncer e infección. Y inmediatamente terminé mi doctorado, salió una oportunidad muy interesante de ir a trabajar en Heidelberg, en el Centro Alemán de Cáncer, con el profesor Suhausen, que casi que, no sé, fue de manera súper afortunada en el año 2008
Yo comencé a trabajar en Heidelberg en el 2007 y en el año 2008 el profesor Suhausen gana el Premio Nobel de Medicina. En el área, él se ganó el Premio Nobel de Medicina por encontrar la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cervix. Y por supuesto, todas sus contribuciones a desarrollar la primera vacuna que previene la formación de un cáncer causada por un virus que produce cáncer, que es el virus del papiloma humano. Entonces, yo llegué en el 2007 a Heidelberg, al Centro Alemán de Cáncer, y fue como si me hubieran colocado una turbina, todo andaba muchísimo más rápido y todas las ideas se desarrollaban de manera mucho más rápido. Había una excelente calidad científica y tecnológica en el instituto, porque es el instituto más importante de cáncer de Alemania y uno de los mejores del mundo. Y por supuesto, eso ayudó muchísimo a desplegar todas las ideas que tenía. Afortunadamente también, pues mi jefe y todas las personas que dirigían el instituto tenían una filosofía muy importante de cooperar y de trabajar para poder encontrar respuestas rápidas y efectivas contra, en este caso, pues cáncer producido por virus. Entonces fueron unos años maravillosos donde aprendí muchísimas cosas. La interacción con un premio Nobel en el 2008, mi jefe, pues fue fundamental para cimentar como toda esa parte estratégica y de liderazgo que es tan importante para tenerlo en cualquier parte del mundo. Y pues obviamente en Heidelberg el ambiente científico es muy diverso y es muy enriquecedor porque no solamente está el Centro Alemán de Cáncer, también están los Max Planck Institute, que son institutos de investigación muy importantes en Alemania, y también está el EMBL, que es el European Molecular Laboratory Biology Lab, que también es uno de los centros más importantes en Europa de investigación en muchos tópicos. Entonces la interacción científica era fabulosa. Un fin de semana había un congreso súper avanzado en un tema y al otro fin de semana había otro. Entonces era un entrenamiento constante, un enriquecimiento constante científico y por supuesto pues los contactos que uno va generando son extremadamente valiosos. Ya yo quisiera mencionar que eso es una de las cosas que más aprecio de mi estadía en Heidelberg, porque muchos de los amigos que estuvieron conmigo durante muchos años en el instituto, en estos momentos están en otros institutos cumpliendo papeles muy importantes. Por ejemplo, tengo amigos que ayudaron a la creación de la vacuna de BioNTech, la vacuna contra SARS-CoV-2, que ha sido una de las mejores utilizadas y más seguras a nivel mundial. Y los conozco, son amigos cercanos, jugábamos fútbol y salíamos muchas veces en las noches a dar vueltas por Heidelberg y eso ha ayudado mucho a todo lo que estamos haciendo actualmente en el país, ¿no? Llega la pandemia, yo llegué a Colombia a una posición de profesor en una universidad pública en Bucaramanga, Santander, y por supuesto comencé a trabajar mis temas de cáncer e inmunología y llega la pandemia. Entonces, inmediatamente buscaron a alguien que hubiera trabajado alguna vez en su vida con virus. Y por supuesto, yo caí dentro de esa colada y implementar todos los retos que trajo la pandemia de diagnóstico, de seguimiento de vacunas, de mirar la efectividad, la inmunogenicidad, todas esas cosas, todos son los retos que estamos actualmente enfrentando, que gracias a la pandemia y gracias a todos los contactos que tenía desde la época de Heidelberg en Alemania, pues han ayudado a hacer las cosas mucho más fáciles y sobre todo también el gobierno alemán ha prestado una ayuda invaluable a Colombia a través del GIZ y a través del BMZ, que pues han ayudado muchísimo no solamente a la región de los Santanderes, sino también a toda Colombia con esas donaciones inmensas de pruebas diagnósticas y apoyo tecnológico en el área del SARS-CoV-2, ¿no? Con socios estratégicos como el Charité de Berlín, el mismo GIZ, los centros de infección y el mismo Robert Koch, ¿no? Entonces, hemos podido recurrir a esos contactos antiguos para poder ayudar a disminuir un poco todos los efectos negativos causados por la pandemia, no solamente aquí en Colombia, sino también en Sudamérica, porque tenemos planes o tenemos programas también en Ecuador, Perú, Bolivia, en los cuales también tratamos de colaborar también en nuestra vecina Venezuela. Hasta aquí llegamos con este primer episodio de la entrevista al médico Vladimiro Rincón,
Próximamente no se pierdan en Somos Puentes, Somos Brückenbauer, el segundo episodio de esta apasionante entrevista con Vladimiro Rincón.